El tapiz amarillo es un libro que me recomendaron porque pertenece a la biblioteca feminista y al rol de madre. En el momento que había terminado de leer Las Madres No, de la autora vasca Katilla Aguirre. El tapiz amarillo es un libro pequeño, de solo 49 páginas, de la escritora norteamericana Charlotte Perkins Ullman, publicado en 1892 y considerado como uno de los más importantes relatos de terror psicológico. La autora Charlotte Perkins Ullman nació el 3 de julio de 1860 en Hartford, Estados Unidos. Siendo niña, su padre abandonó a la familia. Debido a que su madre era incapaz de mantenerlos, los Perkins se criaron con unas tías, entre ellas Harriet Beecher Stowe, la autora de La cabaña del tío Tom. A la edad de 18 años, Charlotte ingresó en la escuela de diseño de Rhode Island. En 1885, un año después de casarse con el pintor Charles Walter Stuyvesant, tuvo una hija, Catherine, y al poco tiempo se hundió en una profunda depresión. Pasados unos meses, Charlotte decidió abandonar el tratamiento y se separó de su marido, algo insólito en la época. Tras la separación, se marchó a vivir con su hija a California, donde participó activamente en varias organizaciones feministas y reformistas. En 1900 se casó con su primo Eugene Ullman, con quien tuvo otro hijo, Yadir. De 1909 a 1916 dirigió una revista feminista, The Foreigner. Enferma de un cáncer de mama incurable que se le había diagnosticado en 1932, se suicidó el 17 de agosto de 1935. Entre sus obras podemos citar, además del papel pintado amarillo, el ensayo Mujeres y Economía, donde ataca la división tradicional de roles sociales y analiza el tema de la opresión de la mujer en el hogar, y la novela De ellas, un mundo femenino en la que dibuja una sociedad utópica hecho a la medida de las mujeres. En esta obra, El tapiz amarillo trata sobre el lugar que se le da a las mujeres a fines del siglo XIX y el rol que deben desempeñar como madres. Hoy en día, hablar sobre nuestras emociones y sentimientos, así como sobre los trastornos que pueden mediar nuestro estado de ánimo y pensamiento, es un proceso diferente a lo que fue en años anteriores, pues hay más información, comprensión y sensibilidad al hablar de ellos. Claro está que no podemos generalizar, pero sí resulta cierto que estas afecciones eran tratadas de diferente forma años atrás. En El tapiz amarillo, Charlotte Perkins Ullman habla de forma autobiográfica sobre la depresión postparto que sufrió posterior al nacimiento de su hija, pero sobre todo ejerce una crítica velada al machismo que imperaba a su alrededor, a la opresión y aislamiento a la que fue sometida por tener depresión. La voz del relato es la de una mujer que no se revela su nombre. Ella es encerrada en una habitación de una casa de verano alquilada por su marido, John, para que ella descansara y se recuperara de su depresión nerviosa temporal poco después del nacimiento de su hijo. Su marido y su hermano son médicos. Le sugieren que descanse y que no haga nada, hasta tanto se recupere. Pero estos médicos no advierten la necesidad imperiosa en ella de escribir y lo hace a escondidas. La resultante es este diario. En este libro, la historia es narrada como un pequeño diario de una mujer. Este diario es secreto. A ella le gusta escribir y ni siquiera su esposo se lo permite. Dentro de esta casa se vuelve una prisionera de su familia y de su enfermedad sin poder encontrar desahogo. En una habitación que ni ella elige, lo que más la obsesiona es el empapelado amarillo. Su obsesión la lleva a pensar que el papel tiene vida y hay figuras que se esconden en sus dibujos. Conforme va avanzando la historia, el tapiz se convierte en un reflejo de su vida. Ella nos vuelve partícipes de la depresión postparto y de la forma en que fue invisibilizada y excluida de la vida por tener esta afección. Expresa un párrafo. Dice que de esto solo puedo salir yo misma, que tengo que usar mi voluntad y mi autocontrol y no dejarme vencer por fantasías tontas.
La voz narradora deja entrever en este cuento la falta de información e interés que se tenía sobre quienes padecían estos trastornos, así como la forma en que afectaba específicamente a las mujeres, a quienes mejor se las aislaba y se les negaba realizar cualquier actividad porque no podrían controlarse. La protagonista, quien no puede hacer otra cosa en la casa, empieza a tener rechazo e incomodidad en el cuarto, pues el tapiz que lo recubre le parece feo y sucio, pero John, su esposo, no le permite cambiar de habitación, pues cree que eso sería perjudicial para ella. Este rechazo se empieza a convertir en una obsesión para la mujer, quien comienza a observar detenidamente al papel y descubre que hay un dibujo principal y que detrás de este se esconde una mujer, quien durante el día le resulta borrosa e inmóvil. Como bien podemos darnos cuenta, es a través de este espectro o fantasma que la protagonista ejerce la crítica a la opresión y reclusión de la que fue víctima y de la que muchas mujeres lo eran en el siglo XIX. Para Charlotte Perkins Ullman, este tapiz representa el sufrimiento de las mujeres de épocas anteriores, en donde se encontraban como esclavas de las tareas del hogar. El amarillo es para ella el color de la enfermedad, mientras afuera todo es verde, dice Perkins. Este relato nace a partir de la experiencia autobiográfica de la autora, que en el año 1885, un año después de haberse casado con Charles Stephenson, Charlotte Perkins Ullman dio a luz a su hija Catherine y al poco tiempo entró en una profunda depresión. El doctor Silas Mitchell, un reputado neurólogo, a quien había acudido en busca de ayuda, le diagnosticó agotamiento de los nervios y le prescribió una cura de descanso, un controvertido tratamiento en el que era pionero. Le dice: vive una vida tan hogareña como te sea posible. Realiza no más de 2 horas de actividad intelectual al día y no toques nunca más una pluma, un pincel o un lapicero. Estas fueron las instrucciones que le dio el médico a la autora. Durante unos meses siguió estos consejos, pero su depresión se agravó y, según sus propias palabras, se acercó tanto a la frontera de la profunda ruina mental que llegó a vislumbrar el otro lado. Solo haciendo caso omiso de los consejos del médico y volviendo al trabajo, logró recuperarse de su depresión. Esta experiencia la marcó hasta tal punto que en 1890 escribió El papel pintado amarillo, un estremecedor relato que constituye una demoledora crítica al tratamiento prescripto por el Dr. Mitchell. Bueno, los dejo con esta reseña. Es un libro que particularmente me conmovió muchísimo. Es una lectura corta pero fuerte y concisa en la experiencia, que bien vale la pena leer porque aún hoy es un tema que conserva algo de tabú. Así que espero puedan leerla. Gracias por escucharme hasta aquí y nos encontraremos en nuestra próxima lectura.